Hola a todos, millonarios, bienvenidos a otra vez al segmento de El Mentor Millonario Responde. El día de hoy quiero saludar a Mariluz Galindo Rodríguez, quien me escribió hace una semana y me dijo lo siguiente: ¿cómo fuimos engañados por la iglesia? A mí nunca me engañaron. Yo iba a la iglesia para complacer a mi mamá, que en paz descanse. Ella hace la pregunta porque yo en el video hice alusión a que habíamos sido engañados por la iglesia. Sin importar cuál iglesia, la iglesia en sí, la iglesia ya sea católica o evangélica, en algún momento ha transmitido mensajes donde dicen que ser rico es malo. Tergiversan la escritura cuando Jesús dice que el rico no podrá entrar en los cielos. Tergiversan, dice que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en los cielos. Empezando la traducción, mucha gente se equivoca en tergiversar en la palabra de Dios, porque cuando hablan del ojo de aguja, la gente piensa en una aguja de coser, cuando la Biblia no habla de una aguja de coser. El ojo de aguja eran unas puertas pequeñas que habían en los palacios, al lado, cerca de donde estaban las entradas principales de los palacios. Ustedes siempre se imaginan los puentes que cruzan, los puentes elevadizos muchas veces que utilizaban los palacios y que estaban abiertos y los guardias estaban a la puerta de cada palacio real. Sin embargo, cuando estaban los reyes allí, era recomendable, todos los días cerraban las puertas a ciertas horas. Así que en horas de la noche los palacios permanecían cerrados, los habitantes que vivían dentro del palacio pues permanecían seguros, y los guardias, pues los centinelas, se movían por la parte de arriba. Eran los atalayas, eran los que visualizaban. Sin embargo, en ocasiones los mercaderes, los comerciantes venían de paso y ya las puertas estaban cerradas. A los lados, a los costados de donde estaban las puertas gigantes, había unas ventanitas pequeñas que se llamaban ojo de aguja, que más o menos tenían una altura de 1 metro, un poquito menos, en forma de media luna. ¿Qué pasaban? Los comerciantes pasaban por ahí. Pero en muchas ocasiones, como estos muros eran gruesos, eran muros de 3, de 5, de 8, hasta de 15 metros de grueso, donde la gente caminaba. ¿Qué pasaba? Estos huequitos pequeños, ojo de aguja, para un viajero que venía con un camello, tenía que bajar la carga, tenía que alar la carga, tenía que meter al camello acostado, estirarle las patas delanteras, tirarle hacia atrás las patas traseras y irlo alando poco a poco, agacharle la joroba, porque muchas veces la joroba no lo dejaba pasar porque habían unos ojos de aguja que eran de menos de 1 metro, era más o menos de unos 60 centímetros, 70 centímetros, y la altura del camello, el cuello y la joroba lo hacía imposible pasar. Entonces los mercaderes llevaban mucho trabajo para poder meterlo. Por eso Jesús utiliza la metáfora y dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, haciendo referencia a pasarlo por ese ojo de aguja, que le podía tomar a un mercader hasta 3 horas para hacerlo cruzar, porque tenía que llevar la carga y llevar al camello, arrastrar al camello poco a poco, meterle la joroba a 1, meterle la joroba a 2, agacharle la cabeza, que el camello no se pegara. En ocasiones el camello quería retroceder, quería levantarse, no podía levantarse. Todo eso era bastante complicado y trabajoso. Por eso Jesús dijo: es mucho más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en los cielos. Pero tampoco podemos analizar, podemos dejar atrás el contexto, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. Eso es lo que yo siempre he dicho. Y muchas religiones nacen con los pretextos de algunas personas, es decir, tergiversan la Biblia y tratan de tomarla muy literal o tratan de tomarla muy metafórica, que a la hora del té no hacen nada. Entonces Jesús, cuando estaba hablando de la riqueza, recordemos que en ese mismo versículo llega un joven rico, dice la Biblia que llega un joven muy rico, y se acerca a preguntarle a él cómo obtener la vida eterna. Jesús le dice: cumple los mandamientos, cumple todos los mandamientos. El principal de los mandamientos es: ama a Dios sobre todas las cosas, o en su palabra original, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si tú amas a Dios con todo,
Significa que tú reconoces que todo lo que tú tienes no es tuyo, Dios te lo dio. Todas las riquezas, todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. El joven rico le dice, todo lo he cumplido, todos los mandamientos los he cumplido, o sea, incluyendo ese de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces Jesús le dice, bueno, hagamos una cosa, tráeme todo el dinero, repárteselo y dáselo a los pobres, todo tu dinero dáselo a los pobres, y vienes y me sigues. En ese momento lo estaba llamando a confiar en él, a servirle en el reino de Dios. No era que la intención era dejarlo pobre, la intención de Jesús era meterle el dedo en la llaga para demostrarle que realmente el Dios de este joven era el dinero, no Dios. Y que era un religioso más que aparentaba amar a Dios, como mucha gente que aparenta amar a Dios y no lo hace. Entonces le dice, bueno, si es así, entonces ve y vende todo lo que tienes, regala todas tus riquezas y vienes y me sigues para que aprendas a depender de mí, a depender de Dios. Y en ese momento dice que el joven se entristece y dice, y se va. Se le olvidó seguir a Jesús. Jesús toma esas palabras y le dice a sus discípulos, ¿vieron? ¿Analizaron esto? ¿Se están dando cuenta? Lógicamente, Pedro y los apóstoles no entendieron lo que estaba diciendo. Y es allí donde Jesús le dice, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico muchas veces ama las riquezas, idolatra las riquezas. Y el objetivo de Dios no es que idolatremos las riquezas, porque a las riquezas se les conoce como el Dios Mamón. Y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. O se ama a Dios o se ama a Mamón. O se ama a Dios o se ama al diablo. Así de sencillo. Entonces cuando tú amas las riquezas estás dejando a Dios de un lado. Una cosa es que tú busques la libertad financiera porque sabes que la libertad financiera te va a dar estabilidad. Y otra cosa es que tú pongas a la riqueza como Dios. ¿Sí? Entonces ahí es donde falla la gente. En ese momento Pedro interpreta mal lo que le está diciendo Jesús y le dice, escuche, Pedro le dice, entonces nadie será salvo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los judíos son las personas más ricas sobre la faz de la tierra. Los judíos son la nación bendecida de Dios y dentro de los judíos no existe clase de la pobreza. En los judíos no hay pobres, los judíos manejan la clase alta y la clase media alta. No existe pobreza en Israel, no existe pobreza en ningún judío, no existe judío pobre. Eso lo vamos a ver después. Ahora bien, por eso Pedro reacciona y le dice, entonces nadie será salvo, porque estaba diciendo que nadie sería salvo. Y él lo dice como reproche por él mismo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía barcas, Pedro manejaba, tenía dinero. Todos los apóstoles que caminaban con Jesús movían dinero, tenía recaudadores de impuestos, tenía financistas, tenía guerrilleros, había de todo un poco dentro de el equipo de trabajo de Jesucristo. Y todos los judíos manejan dinero. Los dueños de la economía del mundo son judíos. Los dueños de la élite mundial, los que manejan el 80% de las riquezas mundiales son judíos. Las empresas más grandes del mundo son judías. Los mejores hospitales del mundo son judíos. Los científicos más inteligentes del mundo son judíos. Los seres que manejan todo el mercado internacional de la bolsa de valores son judíos. Entonces, a eso me refiero. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, repito, la iglesia, llámese católica, que fue la primera que creó la teoría franciscana, de donde nace Francisco de Asís, donde empezaron a enseñar eso. Como la iglesia necesitaba dinero, empezaron a enseñar, en aquel entonces que Martín Lutero se levanta en contra de la reforma, creando la reforma, se levanta porque precisamente la iglesia quería hacerse un imperio. Y entonces los papas comenzaron a recoger dinero para construir la Capilla Sixtina, y la mejor manera de hacerlo era enseñarle a las personas que ser rico era malo. Y empezaron a decirle, traigan su dinero a la iglesia para que Dios los santifique, denos el dinero a nosotros y ustedes quédense en la pobreza. Cuando empezó la colonización de América, los frailes que eran enviados a colonizar América, venían con la intención de enseñarle a los indígenas venezolanos a que era importante regalar el oro que ellos manejaban, a cambiarlo por espejos, porque Dios quería darles una nueva imagen. Entonces, por esa razón era importante enseñarle a las personas que la riqueza era mala. Entonces, dele a la iglesia todo lo que usted tenga de dinero, ¿sí? Quédese en la pobreza, que Dios, para hacerte santo, necesita ser pobre.
Por eso uno de los requisitos cuando uno va al seminario, lo digo porque yo fui seminarista, cuando uno va a estudiar en el seminario católico y uno va a hacer votos sacerdotales, lo primero que a uno le proponen es el voto de la pobreza. Uno maneja 3 votos: el voto de la pobreza, el voto de la castidad y el voto de la obediencia. El sacerdote debe ser pobre, casto y puro. La monja debe ser pobre, casta y pura. Son 3 votos que uno se compromete a asumir o a hacer cuando uno va a ordenarse como sacerdote. La pobreza, ¿qué significa eso? Que un sacerdote renuncia a tener riquezas. ¿Qué pasa cuando por lo menos a un sacerdote se le muere la mamá, el papá y le dejan herencia? Le dejan tierra, le dejan parte de una casa. La Iglesia Católica interviene para ellos tomar ese dinero para invertirlo. Lógicamente eso es lo que estamos hablando. Ellos lo invierten en obras, ellos lo meten en las cuentas del Vaticano, ellos crean escuelas, ellos ayudan. No estamos hablando ni vamos a criticar eso, porque sí hacen su labor. Pero el objetivo es que el sacerdote no tenga absolutamente nada. Por eso a mí me molesta cuando alguien comienza a cuestionar a los sacerdotes, o a los ministros de Dios, o a los pastores, porque muchas veces la gente no tiene ni la menor idea de qué hace o qué pasan con las finanzas de la iglesia. La gente a veces piensa que las limosnas que llevan al templo o a la iglesia son para enriquecer al cura o al pastor, porque el cura tiene carro. Y a veces el cura tiene carro porque como él es el que administra las finanzas, los bancos les conceden facilidades a los sacerdotes para que saquen sus carros a crédito. Pero cuando el sacerdote se va de iglesia, de parroquia a parroquia, y lo mandan lejos, el carro se queda en la parroquia donde estuvo. Y él se tiene que ir a pie. Y el sacerdote se sacrifica porque todos los días tiene que levantarse a las 5 o 4 de la mañana para hacer la misa, todos los días tiene que estar en la misa de las 2 de la tarde, todos los días tiene que hacer la misa de las 6 de la tarde, todos los días tiene que... y está en una vida sacrificada. Realmente lo que gana muchas veces es poco, el sueldo que recibe es una tontería, la parroquia lo que le da es hospedaje y comida, o sea, en fin. No es que usted pueda decir, el sacerdote tal se hizo millonario, compró una mansión, metió 10 viejas ahí, o se casó y se hizo millonario y tuvo... No, eso no lo va a ver usted. ¿Por qué? Porque el primer voto de la Iglesia Católica es el de la pobreza. Por eso la gente le enseña al sacerdote a ser pobre y su mentalidad es pobreza. ¿Qué transmiten ellos a la iglesia? Depender de Dios, que Dios quiere, si Dios quiere te trae y te hace rico. Entonces solamente los ricos son un grupo selecto de personas que Dios escogió para hacerlos ricos. Mentira, a eso me refiero cuando digo el engaño de la iglesia. El engaño de que usted para ser santo tiene que ser pobre, eso es un engaño. ¿Por qué? Bueno, repito, los discípulos que caminaban con Jesús, los 12, eran millonarios. Cristo mismo era millonario y usted me podrá decir que es una blasfemia. No, la Biblia dice que Jesucristo tenía un tesorero, y el tesorero de Jesucristo se llamaba Judas Iscariote. ¿Quién carajo pone un tesorero si no maneja plata? Lo invito a leer Lucas capítulo 8 del versículo 1 en adelante, donde usted va a encontrar en el Evangelio de San Lucas que Jesucristo habían unas mujeres que acompañaban a Jesús en el ministerio y que ellas le daban de sus bienes, le daban de su dinero, entre esa María Magdalena, otras Marías que se aparecen allí, pueden leerlo, Cusa, la mujer del intendente de Herodes, ahí estaba dándole de sus bienes, es decir, ellas vendían tierra, vendían terrenos y sacaban la bolsa y le decía, maestro, aquí está. Y el que hacía agarraba la bolsa de dinero y se la daba a Judas. En varias ocasiones Judas se molestó porque él no le dio el perfume que le echaron, porque él era el que se encargaba de vender ese perfume para ayudar en obras sociales. Cuando Jesús caminaba y veía un niño, un necesitado, un desvalido, un mendigo, porque obviamente mendigos sí han habido enfermos, han habido leprosos rechazados por la sociedad, Jesús se encargaba de ayudarlos, de darles comida, de comprarles y de cubrir sus necesidades. Eso es lo que hacía Jesucristo. Pues entonces la gente tiene un concepto muy errado de un Jesús pobre. Jesús no puede vivir en la pobreza porque la Biblia habla en sus bendiciones, en Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones de Dios hacia sus hijos, dice que va a haber abundancia de riqueza, bienes y riquezas habrán en su casa. Si Dios desea bendecirte, porque Dios es el dueño del oro y la plata, lo dice la Biblia. El dueño de las riquezas del mundo se llama Dios. El dueño de las finanzas del mundo se llama Dios, porque todo fue dado para Él, para su servicio, para su gloria, para su expansión. Pensemos en esto. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con que un narcotraficante se haga rico para eso?
por narcotráfico? ¿O Dios estaría gustoso de que una persona con valores cristianos se haga rico para que ayude en obras sociales como fundar hospitales, como fundar comedores populares, como crear escuelas, como ayudar a crear centros de limpieza del agua, en fin, para que cree fundaciones de ayuda social? ¿Dónde Dios prefiere la riqueza? ¿En las manos del narcotraficante o en las manos del sacerdote? ¿Dónde Dios prefiere la riqueza? ¿En las manos del narcotraficante o en manos del pastor? Es indiferente, vuelvo y repito, la gente siempre tiene un concepto muy errado. Todo el mundo va a hablar del pastor que se hizo rico a costilla de la gente, que también los hay sinvergüenzas por ahí, pero no todos encajan en eso. Por eso una de las cosas es que yo no generalizo. Así como hay sacerdotes sinvergüenzas, hay pastores sinvergüenzas, y así como hay pastores sinvergüenzas, hay hombres y mujeres normales que no tienen nada en el ministerio, no tienen nada con Dios, y también son unos sinvergüenzas. Entonces, no podemos degradar o denigrar a las personas por el trabajo que están haciendo. Bravo por los hombres, sean pastores o sacerdotes, que están haciendo trabajo social. Bravo por los hombres o sacerdotes que están haciendo de esta sociedad algo mejor. Bien. Entonces, vuelvo y repito, cuando hablamos nosotros del engaño de la iglesia, señorita o señora Mariluz, tiene que ver precisamente con eso. Cuando nos dijeron ser rico es malo. La Biblia no habla de que ser rico es malo. Deuteronomio 28, vuelvo y repito, dice que los que aman a Dios tendrán casas, viñas, fincas, ganado. Si usted lee la historia de Job bendecía a Dios, está en el libro detrás del libro de los Salmos. Job era un hombre temeroso de Dios y fue millonario. Si usted mira la historia de los patriarcas en el libro de Génesis, eran hombres de Dios que se hicieron millonarios, hasta el punto que dice que las riquezas eran tantas que no cabían en la tierra. O sea, si Dios promete bendecirte, ¿por qué la gente dice que ser rico es malo? A eso me refiero con el engaño. El problema no está en que sea rico, el problema está en que tú idolatres la riqueza. Tú idolatres la riqueza. Entonces, eso es otra cosa. Bien. Entonces, espero que haya quedado claro el concepto. Este concepto no es para generar críticas religiosas. Mi mayor respeto a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles, a los profetas, a los sacerdotes, a todos, a las monjas, a todos. Mi mayor respeto. Sean católicos, sean protestantes, por favor que este video no se malentienda y que este video no lo cuestione en cuanto al sacerdocio, en cuanto al Santo Padre, al Papa, en cuanto a nadie, porque por favor, de verdad, el objetivo de este video no es hacer de esto un tema religioso. Si ustedes tienen sus propios conceptos diferentes al mío, guárdenselo, porque la idea de este canal de Escuela para Millonarios no es cuestionar ninguna fe religiosa. Yo respeto las creencias religiosas de absolutamente todos y les quiero pedir que me respeten también mis conceptos. ¿Ok? Ustedes pueden diferir de lo mío, pueden simplemente colocar la palabra difiero, punto, pero no entren en ofensas porque lamentablemente eso no es el propósito de este canal. Si no quieren que yo elimine los comentarios, si no quieren que yo bloquee los comentarios, les voy a agradecer entonces, por favor, que no emitan ningún comentario negativo, ni contra sacerdotes, porque yo respeto los ungidos de Dios, ni contra pastores, ni contra gente de cualquier religión que sea. Pues lo repito, se creó este video para explicar el engaño de que la pobreza es la que santifica. Bien. Hasta aquí les habló su mentor millonario y les recuerdo que los ricos no están completos, faltas tú y te estamos esperando. Un abrazo rompecostillas, bendiciones.